Buenos días. Continuando nuestro recorrido por la sala 4B, que tiene por título Los competidores de Rembrandt, tenemos que darnos cuenta que Rembrandt no fue un genio aislado ni solitario. Para hacerle justicia como retratista y reconocer su contribución al género, debemos de compararlo con otros pintores activos en Ámsterdam. Desde mediados de los años 30, la oferta en el panorama pictórico se vio reforzada con la llegada de nuevos y jóvenes retratistas como Dirk Sambor, que comenzó en el taller de Willenburg, el mismo taller donde había estado Rembrandt hasta 1635, en el que se casa con Saskia van Willenburg y empieza una actividad en solitario. Sambor no fue un renovador, ni pintor atrevido. Fue un retratista más bien tradicional. Precisamente nos han traído tres magníficos ejemplos de su obra. La primera es la familia Bass, un retrato formal, en horizontal, donde todos están alineados unos junto a otros, que nos recuerdan los retratos de la Guardia Cívica de Cornelis Kettel de 1588. Pero en esta ocasión, Sambor ha agrupado los personajes en tres grupos. Primero, el grupo de matrimonio formado por Dierbach y su esposa Margareta. Junto a ellos, los hijos más jóvenes, entre ellas Agatha Bass, que será retratada posteriormente por Rembrandt, el hijo más joven, soltero, con una especie de bastón. Al otro lado tendríamos a la hija mayor y su esposo, y el pequeño, que es el nieto, como vemos, apoyado sobre el perro. Es una composición, ya digo, donde cada uno está tratado de manera individual, sin comunicación entre ellos. Sin embargo, el siguiente retrato, el de las gobernantas y celadoras del Springhuis, es muchísimo más maduro. Vemos a una serie de personajes en torno a una mesa, siguiendo la composición de Van der Borch, pero Sambor las ha agrupado de dos en dos. Las gobernantas, las más importantes, sentadas, y las celadoras de pie. La Springhuis era un centro correccional para jóvenes de vida disipada, que no tenían alguna ocupación exactamente reconocida. Y estaba situada junto a las Darsenas, junto a los canales de Ámsterdam. Era un edificio que se quemó en 1634, junto al monasterio de Santa Úrsula, una fundación del siglo XVI, de 1597. Posteriormente se construyó en el mismo solar otro edificio más hermoso, mucho más decorativo. Precisamente le tenemos aquí en una imagen de principios del siglo XX, y la portada, que como vemos es de piedra, bien marcada, con un efecto desde luego arquitectónico, pues de un edificio notable. Pues bien, volvemos a nuestra imagen de Sambor y vemos cómo la gobernanta de mayor edad, que está a la izquierda, tiene unos anteojos en la mano porque está contemplando una cinta de encaje. Una de las ocupaciones de estas jóvenes era precisamente hilar y coser, era hacerlas productivas para la sociedad, mientras que la otra gobernanta tiene en la mano un recibo, seguramente de la compra de alimentos de la semana, un menú conformado por pescado, zanahorias, coles, nabos, leche, cerveza, entre otros. Como vemos, son personajes con un aire de austeridad, de sobriedad, muy indicado para su función. Se supone que debían de corregir a esas jóvenes. Precisamente quiero mostraros un grabado con una gran habitación donde las jóvenes confinadas hilaban en la rueca y bordaban. Y a veces recibían justos castigos porque no se ocupaban de lo que debían, como vemos, por ejemplo, en este dibujo. Muy libre y muy de acuerdo un poco con el carácter de la época. Pues bien, en el detalle de Sambor vemos cómo hace hincapié en todos los elementos, ya sea las figuras como en esa mesa con el libro de cuentas, con el cuenco de monedas, con la cinta de encaje. Todos son elementos importantes dentro de la composición que nos recrea una escena cotidiana. La siguiente obra de Sambor y última es una de sus especialidades, los retratos infantiles, en este caso en un marco oval. Vemos a un niño de escasos años, que puede tener 2, 3 añitos no más, de negro, riguroso, pero lleva un delantal, lleva los puños y ese babero blanco, un blanco luminoso. Es el único detalle, digamos, más inocente, más infantil, pero está de luto, porque vemos que en su mano precisamente nos ofrece un corazón de oro y unas cadenas. Ese es el recuerdo de sus progenitores. Se trataba del corazón de bodas que se regalaban los esposos. Y en este momento el joven Jan van Loon, que así se llama, retratado por Dirk Sambor en 1636, acaba de perder a su madre. Su carita con ese rostro triste nos lo demuestra. Precisamente he encontrado una imagen de un corazón de plata repujada, con 2 flechas y una corona, que podría colgarse seguramente de una cadena en la época.
ya digo, un recuerdo de sus progenitores. Nuestro siguiente artista es muy diferente a Chambord, es mucho más innovador, mucho más experimental, porque además ha visto otros modelos, sobre todo el del pintor flamenco Anton van Dyck, y nos demuestra en sus poses, en sus gestos, en el refinamiento y elegancia de estos retratos, que está cambiando la manera de retratar. En este caso tenemos a Jacob Bicker, junto con su esposa, Alida Bicker, eran primos hermanos. Pues bien, vemos la pose con esa mano en la cadera, el cuello de encaje que se derrama por los hombros, la delicadeza de ese recorte de cabello y de bigote, una postura desde luego muy elegante y además una forma de terminar la composición pulida y acabada. Nada que ver con la manera tosca, más bien brusca, de Rembrandt. Joaquín von Sandrart se va a adelantar en el tiempo y sus retratos se van a poner de moda a partir de 1645. En el siguiente, como vemos, Alida nos muestra ese cuello maravilloso de encajes y volantes, el abanico en la mano, las perlas no solamente en el cuello, sino también en los puños. El cabello ya no está recogido de manera recatada, sino que está suelto en esas guedejas rubias que caen sobre los hombros. Esta clase comerciante que empezaba a ocupar cargos importantes en el gobierno de la ciudad quería parecerse, semejarse a la nobleza de Europa. Entre los muchos pintores que llegan a Ámsterdam en estos finales de años 30 y inicios de los 40 están nada menos que Jan Lieven, aquel compañero de taller de Rembrandt con el que estuvo en Leiden 6 años, que ha estado trabajando en Londres y en Amberes y viene pues con toda nueva influencia para ponerse en marcha en Ámsterdam. Fijaros, por ejemplo, en este busto de mármol de Artus Quellinus, donde este holandés está retratando, que nos recuerda un poco como a los personajes de la corte de Richelieu de Luis XIII en el Louvre, ese mismo aire de nobleza elegante, como si fuera un toado. Bueno, nuestro pintor siguiente, también competidor de Rembrandt en este Ámsterdam de los años 30, es Jacob Becker, un frisón que estuvo un tiempo en el taller de Van Willenburg, más joven que Rembrandt, y que desgraciadamente murió muy joven en 1650, por lo que tan solo pudo pues, producir una obra de pintura de historia y de retrato, pero bastante limitada. En este retrato de niño gris, con un formato oval, como vemos, muy de la época, lo más destacado es que utiliza un punto de vista muy bajo, de tal manera que otorga una gran monumentalidad a la figura. En el siguiente retrato de pareja anciana, Becker nos ofrece ese mismo toque cotidiano de las escenas de Tomás de Keyser, aquel que puso en marcha los formatos de pequeño tamaño para las casas burguesas. En estas escenas, los escenarios, los objetos, los atributos son sumamente importantes para hablarnos de estos personajes. En este caso vemos un mueble de fondo entreabierto, vemos una mesa con un tapete grueso, unos libros, una pluma, puede ser un impresor, un editor, un escritor, un copista, alguien desde luego que con su oficio ha conseguido una cierta clase media alta y lo muestra a través de su empaque, de su cierto orgullo. A pesar de que ser una pareja anciana, resulta desde luego elegante y refinada. Vemos el detalle de la esposa, esa cercanía que nos muestra su rostro, un rostro como vemos ya de mejillas flácidas, de ojeras en torno a los ojos, de arrugas en la frente. A pesar de su austeridad, de su sobriedad, transmite sosiego, serenidad, una buena economía. Y tenemos por último a nuestro gran Frans Hals, el pintor de Haarlem, un pintor que no tuvo demasiada suerte en Ámsterdam, a pesar de que se hicieron una serie de encargos, pero en Haarlem desde luego fue la figura más señera. En este caso le tenemos en el retrato del capitán Jan Jansop, un miembro de la Guardia Cívica de Ámsterdam. Fue precisamente Van Willenburg quien le hace llamar a Ámsterdam para que haga este gran retrato de nada menos 4 metros de ancho, porque de los 3 que se habían hecho, el último, Jan Teknavel, ya no estaba disponible porque había sido nombrado preboste. Pues bien, Frans Hals llega a Ámsterdam, comienza a trabajar desde la izquierda los personajes de oficiales, portaestandartes y demás, pero lo va a dejar inconcluso porque tendría otros trabajos en Haarlem, regresará y unos años más tarde lo terminará otro pintor. Pues este es uno de los miembros de esa Guardia Cívica y vemos algo interesante, los cuellos. La moda parisina ha llegado a Holanda y los primeros en utilizarla serán precisamente esta élite, los miembros de la Guardia Cívica y sobre todo los solteros ricos, que eran los que llevaban el portaestandarte. Vemos un cuello delicado, transparente, de encajes y puntillas. Vemos el detalle precisamente de ese cabello suelto, recogido simplemente en un sombrero oscuro,
pero vemos la pincelada intensa, cromática, cargada, que tanto gustó a la vanguardia del 19, porque está hecha de una manera totalmente deshecha, una factura deshilachada. Lo vemos también en ese cuello de encaje, que tenemos que un poco ir la vista atrás para poderla apreciar, porque si no, nada más que vemos borrones y manchas. Precisamente el estilo tosco de Rembrandt y de Franjal será lo que más llame la atención a los pintores de mediados finales del 19. Y por último tenemos a otro comerciante, Pieter Jacob Olikan, comerciante de granos, de aceite, cervecero de Haarlem, pero que tendrá también cargos en la ciudad de magistrado, miembro de la Guardia Cívica y alcalde. Es decir, vemos esta clase media de comerciantes que poco a poco se va posicionando. De ahí el retrato, un retrato de fondos luminosos, con unos cuellos, ya digo, de tipo parisinos, que se derraman por los hombros, con esas mangas acuchilladas que se abren para dejar ver la camisa y esos puños de encaje, y ese cierto aire, digamos, de prepotencia en la mirada. Pues bien, estos son los competidores que Rembrandt se encontró en los años 30 en Ámsterdam, como vemos, cada uno con su propio estilo, y Rembrandt, por supuesto, aupándose en esa carrera en solitario, a partir de 1635 comenzará a abandonar el retrato para centrarse en la pintura de historia, que es la que realmente le interesa. Nuestra siguiente sala, la sala 5, nos habla de cambio de estilo. Vamos a ver qué nos ofrece.